Bienvenidas y bienvenidos al episodio final de La Sociedad del Tiempo. Gritos de Libertad nos dará la posibilidad de recorrer un proceso profundamente significativo para nuestro sentir nacional. Acomódense bien, afinen los sonidos y los invito a disfrutar este episodio tanto así como lo hacemos nosotros. Hay momentos en los que la historia se acelera, instantes en que una ciudad entera parece respirar al mismo ritmo y de pronto las plazas, las esquinas y las voces se convierten en grito y decisión. Días en los que una ciudad se convierte en escenario del destino y noches donde lo clandestino resurge en un mar de patriotismo. Estamos acá, en el corazón de la Buenos Aires de 1810. Hay un imperio que agoniza, cruje y se retuerce, pero las noticias de Europa no tardan en llegar y las telarañas de la conspiración empiezan a gestarse. Hoy vamos a caminar por los escenarios de aquel mayo histórico. Vamos a reconstruir sus pasos, sus dilemas y sus gestos, porque el nuevo tiempo también se hace decisiones, y aquí, en este suelo, una generación decidió cambiarlo todo. Esta revolución comienza a miles de kilómetros de distancia. En 1808, el emperador Napoleón Bonaparte, tras capturar Portugal y consagrar el bloqueo continental contra su rival eterno, Gran Bretaña, percibe una enorme oportunidad para invadir España que se muestra frágil. El rey Fernando VII, tras acordar con Napoleón, es obligado a abdicar y es, digamos, encerrado en un castillo lujosísimo. En su lugar, los franceses colocan a José Bonaparte, o mejor conocido como Pepe Botella, el hermano del emperador, en el trono del Mediterráneo. España entra en crisis. Una guerra se desata en su territorio. En medio del caos, las colonias de América se hacen una pregunta crucial. ¿A quién obedecemos si el rey ya no está? Y en esta orilla del mundo, en esta Buenos Aires colonial, la incertidumbre se mezcla con el deseo. Porque donde unos ven un vacío de poder, otros ven una oportunidad. Buenos Aires no era una ciudad cualquiera. Era un puerto estratégico, codiciado, conectado con el comercio atlántico, y desde hacía décadas criollos y comerciantes discutían, presionaban, pensaban en alternativas al dominio español. El virreinato del Río de la Plata tenía su propio pulso, y mientras Europa ardía, acá la tensión crecía. ¿Quién debía gobernar? ¿Con qué legitimidad? ¿Era tiempo de obedecer o de decidir? Este proceso sostiene la importancia en sus protagonistas. El virrey era la figura máxima del poder en estas tierras, pero ya no respondía a un rey legítimo. En 1810, el virrey era Baltasar Hidalgo de Cisneros, designado por la Junta de Sevilla, que ya había caído. Del otro lado estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, excluidos del poder, pero con ideas propias. Muchos de ellos formados en universidades, activos en el comercio, e influenciados por las ideas ilustradas. Entre ellos empezaba a circular una palabra poderosa: autonomía. Fue en casas como esta, en reuniones secretas y clandestinas, donde se gestó lo que hoy conocemos como Revolución de Mayo. No fue un estallido espontáneo, sino más bien el cúmulo de una operación que requirió mucho hermetismo, coraje y convicción. El Cabildo, ese mismo edificio que hoy es museo, era entonces sede del gobierno local. Pero el verdadero pulso revolucionario no recorría estos pasillos. Además de las reuniones clandestinas, estaban en las tertulias, grandes bailes coloniales en los que, además de conocer damas y caballeros solteros, era el lugar elegido para pensar la política local. Hubo una semana en la que todo cambió. Una semana donde la historia dejó de ser un peso colonial y se transformó en vértigo político. Buenos Aires, mayo de 1810.
una ciudad de 30.000 almas con un cabildo en el centro y una noticia que lo sacude todo. La Junta Central de Sevilla, última autoridad en nombre de Fernando VII, ha caído. ¿Y ahora quién manda en estas tierras? Los criollos se mueven rápido, tanto en la jabonería de Vieites como en la casa de Rodríguez Peña, casas de la Revolución, se articula una petición clave: exigir al cabildo la convocatoria a un cabildo abierto. Ya no se trata de una disconformidad, es una jugada política. Aquella noche fría de otoño, Cornelio Saavedra encabeza una multitud que se dirige hacia las puertas del cabildo para exigir la apertura de un cabildo abierto con la intención de reconducir los destinos de la patria. Cisneros se rehúsa en primer lugar, pero ante la presión de ver al pueblo en armas accede. El 21 de mayo se abren las inscripciones para asistir al cabildo abierto. En teoría, solo pueden participar los vecinos notables, aquellos que tuviesen una propiedad. Pero Juan José Castelli, Mariano Moreno y otros patriotas sabían que el filtro podía torcerse. Entonces la clave estuvo en la imprenta de Manuel Antonio Donado. Se imprimieron más invitaciones de las necesarias para asegurarse una mayoría favorable a la causa revolucionaria. La política en 1810 ya era el arte de lo posible. El 22 de mayo se celebra el Cabildo Abierto. A las afueras, en la Plaza de la Victoria, French y Beruti, líderes de la Legión Infernal, organizan a unos 600 patriotas con cintas rojas en el sombrero, símbolo de adhesión, pero también de presión. Adentro, la palabra lo decide todo. Durante el Cabildo Abierto es importante mencionar que no fue una reunión típica colonial como solemos tener en la cabeza. Más bien fue una disputa de gritos, murmullos, con dos oradores designados para presentar ambas posturas por el destino de Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata. Juan José Castelli fue el orador de la Revolución, aquel que presentó y fundamentó que el destino de la patria debía ser conducido por sus habitantes nativos. Del otro lado, y cayendo en un lugar común, el poder colonial presentó como orador al obispo Lué, que textualmente decía: «Pues mientras haya un ciudadano español en toda América, estas tierras le pertenecen al rey». Había una persona que podía generar que el caos se traslade a la acción. Esa misma persona que había anticipado días antes que de no abrirse el cabildo para rediscutir los destinos del territorio del Río de la Plata, sería el encargado principal de arrojar por la ventana al virrey. Ese era un joven Manuel Belgrano, que tenía la facultad de agitar contundentemente un pañuelo blanco en caso de que las cosas no se den favorables y darle la señal a los muchachos que permanecían afuera de que entren y pudran absolutamente todo. El alma de los revolucionarios estaba dispuesta a cualquier cosa. Ahora sí, queridos presentes, comienza la votación. El 23 de mayo se conoce la decisión del Cabildo de poner al virrey de su cargo. Los patriotas festejan, pero a las autoridades coloniales les queda una última bala: armar una junta de gobierno que presida Cisneros, justamente Cisneros. El 24 todo estalla. Las calles arden de protestas, Saavedra, Moreno, Paso y los revolucionarios presionan para anular la junta, la falsa junta. El Cabildo intenta resistir, pero la Plaza de la Victoria habla más fuerte. Según los registros históricos más importantes, el 25 de mayo de 1810 presentó unas lluvias muy intensas, aunque eso no impidió que la gente se concentre a las afueras del Cabildo para exigir un nuevo gobierno patrio. Eso sí, paraguas en esta época no serían muy usuales, más bien formaban parte de un bien de lujo. Al igual que la venta de empanadas, no era un alimento que se veía en Buenos Aires, estaba destinada a las provincias del litoral. En un momento, la multitud estalla, se alza en fuego y el eco de la historia, y se empieza a nombrar a cada miembro del nuevo gobierno de la primera junta. La revolución da su primer paso institucional. Se forma un gobierno provisorio que actúa en nombre del rey cautivo, pero cuya autoridad surge por primera vez de una decisión local.
se llama la Primera Junta. Sus integrantes, al frente, el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. Era jefe del regimiento de patricios, militar de gran influencia y representaba los intereses de la aristocracia porteña. Luego estaban los dos secretarios, Juan José Paso, doctor en leyes, y Mariano Moreno, abogado y periodista, que representaba el ala más radical, revolucionaria de la Junta. A su lado, los vocales, Manuel Belgrano, joven abogado formado en Europa, y Juan José Castelli, su primo y también abogado. Juan Larrea y Domingo Mateu, comerciantes españoles afines al nuevo orden. Miguel de Ascuénaga es el único militar y el cura Manuel Alberti. La Junta había nacido dividida. Moreno y Saavedra representaban dos proyectos irreconciliables, la revolución radical y la moderación conservadora. Saavedra, como jefe del regimiento de patricios, tenía la fuerza militar, Moreno el poder de las ideas y del papel, pero en el juego real de la política, el que controla las armas impone las reglas. Poco a poco, Saavedra fue desactivando el grupo morenista. Belgrano fue enviado al Paraguay, Castelli al Alto Perú, Moreno a una misión diplomática en Londres, una excusa elegante para alejarlo del poder. De camino a la capital británica, Mariano Moreno comenzó a sentir un malestar profundo. Cayó enfermo y luego de un episodio de convulsión imparable, falleció. El destino fue equívoco, con un héroe de la revolución que se lo arrojó a alta mar, condecorado y envuelto en una bandera británica. La injusticia como hecho. Su muerte dejó sospechas inconclusas hasta el día de hoy. Saavedra consolidó su poder, lo que había comenzado con gritos de libertad empezó a tomar el tono de un nuevo orden. Para muchos y muchas, el final de esta historia es la ruptura. Las tensiones entre Moreno y Saavedra, la disolución de la Junta, las traiciones, los exilios y las muertes. Como si todo se hubiera desvanecido apenas había empezado. Pero la Revolución de Mayo no fue propiedad exclusiva de un puñado de nombres ilustres. Fue el resultado del coraje de un pueblo que, frente a un mundo en guerra, eligió pensar en su propio destino. Construir el destino fue posible por las mujeres que tejieron redes, abrieron sus casas y arriesgaron su libertad, por los afrodescendientes que marcharon, lucharon y murieron por una causa que aún no los reconocía, por los pueblos originarios que apostaron una vez más por un horizonte común. La Revolución de Mayo fue el principio de nuestro tiempo. Así finalizamos esta temporada. Gracias de corazón por acompañarnos en un viaje en el tiempo. Y espero poder verlos nuevamente. El último bastión contra el olvido. La Revolución de Mayo de 1810 junto a la Sociedad del Tiempo.